Si estás pensando en iniciar una tienda Print on Demand este 2025, quédate en este video porque te compartiré 3 de los mejores productos con potencial para venderse. Y es que este año trae novedades emocionantes en todo esto de Print on Demand, desde productos innovadores que están ganando popularidad en plataformas como Etsy, plataformas emergentes como TikTok Shop, Amazon para vender todo lo que es Print on Demand, la unión de las dos mejores plataformas de Print on Demand, Printify y Printful, etc. Y con los resultados de varios de mis alumnos en la academia con su tienda durante este año en Etsy, no me quepa duda que el 2025 será aún mejor que el 2024 con el crecimiento de esta plataforma. Así que hoy voy a hablarte acerca de 3 productos que destacaron en el 2024 y por su alta demanda se perfilan a ser grandes opciones para este 2025. Y no solamente eso, sino que estaré brindándote tips que son importantes y prácticos, basándome en algunos comentarios que estuvieron dejándome en ciertos videos para que de esta manera puedas sacarle el máximo provecho desde el principio. Y asegúrate de quedarte hasta el final porque el último producto es una de las revelaciones de Etsy en este último mes. Tiene poca competencia, mucha demanda y está generando ingresos en vendedores de hasta $50-70 por cada venta. Ahora sí, comencemos. El primer producto es ideal para ofrecer algo no solamente funcional, sino también especial porque es perfecto para poder regalar. Estamos hablando acerca de mantas o en inglés conocido también como blankets. Pero esta vez hablaremos específicamente acerca de las velveteen blankets, que por cierto ahorita nos encontramos en la mejor época para poder ofrecerlos. Este tipo de manta está ganando mucha popularidad en Etsy y no es casualidad. Tiene un acabado súper suave y tiene gran potencial para poder convertirse en el regalo perfecto. Y justamente lo que hace que estas mantas sean tan especiales es su versatilidad. Puedes personalizarlas con diseños únicos como nombres, fotos, mensajes, ilustraciones. Puedes dirigirte a nichos especiales o específicos como el de familiares, cumpleaños, bodas o incluso regalos navideños. Esto lo convierte en un producto de alto valor percibido y perfecto para momentos emocionales. Además, las velveteen blankets tienen un precio competitivo en plataformas como Printify y una excelente calidad-precio para los compradores en plataformas como Etsy, lo cual lo hace aún más atractivo. Y un tip por aquí es que te puedas enfocar en nichos y diseños que logren una conexión emocional con las personas. Por ejemplo, temas familiares, con mascotas, un recuerdo de personas queridas que ya no están con nosotros, etc. Este tipo de nichos son los que mayor conexión logran con las personas y de esta manera nos permite también tener mayor éxito. Ok, Alison, pero ¿cómo puedo encontrar este producto exactamente en Printify? Muy fácil, si entramos a Printify y nos vamos para catálogo, en el buscador podemos colocar velveteen y por aquí vas a poder encontrar diferentes opciones. Sin embargo, el que te recomiendo es este primero que es prácticamente un bestseller y en el cual muchos vendedores están logrando tener muchas ventas. Y cuando entramos por aquí vas a poder ver que tenemos principalmente 2 proveedores, Spoke y Miami. Y por la experiencia que he podido ver hasta el momento, los 2 proveedores son buenas opciones. Y algunas características de este producto es uno que tiene entre 83 a 100% de poliéster en cuanto al material. Esto va a depender del proveedor que utilices. 2, la impresión viene solo en la parte de adelante. Y 3, los colores suelen ser vibrantes al igual que la imagen original. Y si vamos a buscar blankets en la plataforma de Etsy, con herramientas como Everme podrás notar la gran popularidad que tiene la velveteen blanket, que incluso tiendas pequeñas están logrando buenos resultados con este producto, lo cual demuestra que es una oportunidad real. Sin embargo, uno de los desafíos más comunes que me han comentado algunos de ustedes es el proceso de la creación del diseño, especialmente porque al trabajar con productos grandes como lo que son mantas, muchas veces podemos tener por ahí dificultades al momento en que subimos la imagen en Printify y la calidad de la imagen o del diseño te salga como calidad media o calidad baja. Y no te preocupes, a continuación estaré mostrándote una solución práctica para poder evitar este problema y asegurarnos de que la calidad en la impresión sea buena. Para ello, todo inicia con el diseño y para ello necesitamos una herramienta. 2 de mis favoritas son Canva y Kirol. Sin embargo, para este tipo de productos exactamente como mantas que suelen tener muchas veces tamaños grandes, Kirol tiene una ventaja competitiva y es el tamaño de sus proyectos, ya que en Canva nos permiten poder crear proyectos, es decir, diseños como máximo de 5000 píxeles, mientras que con Kirol nos permiten como máximo 10.000 píxeles. Y si vamos para Printify podremos notar que ciertos tamaños de mantas nos piden
un tamaño de diseño de hasta 17,000 píxeles. Pero no te preocupes porque a continuación estaré compartiéndote además una herramienta que nos va a facilitar el poder aumentar el tamaño de los diseños. Y aquí te voy a estar dejando las medidas con las mismas escalas que nos pide Printify, pero que vas a poder colocar tanto en Canva como en Kirol. Y a continuación te muestro un ejemplo rápido de cómo puedes crear tu diseño, asegurándonos de estar cumpliendo con las medidas que nos pide Printify. Entonces, si entramos a Kirol, en este caso voy a crear un nuevo proyecto y estaré colocando 300 dpi de resolución para asegurarme que tenga buena calidad, como también las medidas exactas de, en este caso, el modelo Velveteen 50x60 de Printify, que a ser menos de 10,000 píxeles entran perfecto. Así ya estamos muy bien. Y en la parte izquierda se encuentran todas las herramientas de Kirol, pero en este caso voy a buscar una plantilla que esté algo relacionado a San Valentín, que es una época que ya viene y ahorita es el momento perfecto para poder prepararnos. En este caso estoy buscando una plantilla para que el trabajo se me pueda hacer mucho más fácil y por aquí encontré uno que llamó mi atención, el cual me ayudará a poder acoplarlo al diseño que deseo crear relacionado a San Valentín y profesora. Así que lo agregué por aquí, lo pasamos a la hoja principal en este caso y yo misma voy a modificar el color de fondo. Por la parte inferior vamos a encontrar esta herramienta, en este caso quería un rojo más suave, por ahí está. Y me gustó. También decidí cambiar la frase que era muy general por algo más relacionado a profesora. En este caso puse One Loved y ahora duplicamos el texto para poder colocar la palabra teacher. Básicamente significa una profesora amada. Aquí en la parte derecha vamos a poder encontrar las diferentes puentes de letra, el cual usaré para cambiar el segundo texto. También podemos quitar la función mayúscula de manera automática que encontramos aquí en la parte derecha y puedo cambiar la fuente de letra hasta que realmente me convenza. Aquí encontré uno que me gustó mucho y ahora me dirigiré para elementos para buscar algún elemento gráfico que esté relacionado a profesores, escuela. Incluso escribiré específicamente el lápiz porque creo que iría perfecto en la mano del corazón. Lo colocaré por aquí de manera casual, se ve muy natural y puedes ver que muchas veces los diseños más sencillos son los que más funcionan en el mercado. Recuerda también que puedes cambiar los colores de los diferentes gráficos que están dentro del diseño, como en este caso, y una vez listo, quede exactamente como quieres, simplemente nos vamos para descargar sin necesidad de que salga el fondo transparente. Le damos descargar y listo. Y por aquí acabo de colocar el diseño que acabamos de crear en Kirol y al costado en Printify podemos ver que nos sale High Resolution. Eso quiere decir que la imagen que acabamos de descargar y de crear está excelente. Sin embargo, si por alguna razón de repente utilizaras Canva o de repente necesitaras una imagen más grande, por aquí te va a estar saliendo Low Resolution o Medium Resolution, es decir, resolución media o baja. Entonces, para ello lo que te recomiendo es esta página llamada Redimensionar I Love IMG. Te voy a estar dejando el link en la descripción y esto nos permite que podamos subir la imagen que nosotros deseemos y por aquí podemos editar el tamaño que puedes o maximizarlo o minimizarlo. Digamos que yo necesito 17,000 píxeles según lo que me pide por aquí Printify, entonces puedo cambiarlo a 17,000 píxeles. O de repente necesito menos píxeles y puedo colocar aquí 2,500 píxeles. Esto hace que la imagen se reduzca. Así que espero te pueda ayudar. Pero en este caso en específico está perfecto porque me sale que tiene buena resolución. Y un buen producto no termina solamente en la creación del diseño, sino la manera en cómo lo presentas en tu tienda. Y algo que ha funcionado increíblemente bien para mis alumnos y para mí ha sido un tip sencillo pero poderoso en cuanto a mockups. Y es básicamente los fondos minimalistas. Si revisamos en Etsy, notarás que los mockups que mejor funcionan suelen tener fondos minimalistas, colores neutros o suaves como blanco, beige, elementos simples que complementan el producto como texturas de madera, alfombra, una composición muy limpia que resalta la manta o el producto principal sin saturar la imagen. Así que a continuación quiero mostrarte una de las maneras en cómo puedes hacerlo a través de Placeit, que es una herramienta que nos ayuda con mockups de diferentes tipos de productos, pero esta vez en específico de lo que son mantas. Entonces, para eso me dirigiré a la página de Placeit, voy a colocar la palabra blanket en el buscador y de esta manera voy a obtener diferentes opciones de maquetas para mantas. Voy a elegir mis favoritos, los que veo que realmente están funcionando en el mercado. Este, por ejemplo, como el principal, el cual luego haremos un cambio. Te recomiendo que lo tengas sí o sí. Y luego también la opción de videos que he visto que se está volviendo cada vez más populares en Etsy. También este que pensé que era perfecto porque da la impresión de que ella es una maestra que va exactamente con lo que estamos trabajando. Sin embargo, cuando entré a este primer mockup, cuando traté de subir la imagen, no me dejaba porque era muy grande o pesaba mucho. Así que fui a la herramienta Redimensionar que les comentaba.
coloqué el tamaño que quería, que era menor, en este caso le coloqué 2500 y lo descargué. Así que ahora sí me permitió sin ningún problema. Recuerda que esta herramienta es muy buena tanto para aumentar como para disminuir el tamaño, es gratuita. Tan pronto como esté listo y se vea como queremos, lo descargamos. Ahora pasaré a la parte del video donde lo único que debemos hacer es básicamente subir el diseño y por aquí nos estará mostrando cómo sería el video. Finalmente me decidí por este mockup que sentía que estaba muy relacionado con lo que era maestra, así que en este diseño específico creo que se vería muy bien. Y ahora sí, a continuación te mostraré el super tip una vez que tenemos estos mockups descargados. Y es básicamente el poder crear un proyecto en Canva o en Kirol y colocar fondos que tú deseas. En este caso, por ejemplo, me fui para imágenes y aquí coloqué un título como fondo minimalista, una casa minimalista y de esta manera te van a salir diferentes opciones y lo único que vas a tener que hacer es subir el mockup que creamos en Placeit, que en este caso era este. Lo vamos a maximizar por aquí, le damos zoom y lo único que haremos es dirigirnos a remover todo lo que es el background o el fondo y así de una manera rápida y fácil nos va a quedar este mockup con el fondo que deseemos. Recuerda que esto solamente es un ejemplo, puedes elegir los fondos que tú desees y por aquí voy a copiar y pegar también, que me estaría quedando otro mockup con un fondo diferente. Así que así es como muchas tiendas que actualmente tienen productos bestseller o Popular Now están realizando sus mockups. Y el segundo producto del que quiero hablarte son Embroidery Sweatshirt, o en español conocido también como sudaderas bordadas. Si viste mi último video, probablemente ya sabes el potencial que tiene este producto en el mercado. Pero en este video quisiera profundizar del por qué creo que sería una buena oportunidad para que puedas considerarlo en tu tienda. Y para que lo veas con tus propios ojos, en el último video no tuve chance de poder mostrar cómo quedaba un diseño bordado en persona, así que esta vez lo traje por aquí puesto. Y este es un sweatshirt, es un Gildan 18000. Es el color Sand y por aquí está el diseño que traje para que puedan verlo mucho mejor. Entonces, Allison, ¿por qué son una buena oportunidad? Todo lo que son sudaderas bordadas están en tendencia, principalmente en Etsy, por sus acabados premium, lo cual muchos clientes valoran. Este detalle bordado les da como un toque único y artesanal que se siente especial. Es perfecto también para regalos personalizados, de imágenes, incluso de repente para logos de empresas, familiares, etc. Y lo mejor es que suelen tener precios más altos en comparación a las sudaderas regulares. Las personas están mucho más dispuestas a poder pagar un alto precio por este tipo de acabados. Y en Etsy podemos apreciar de que efectivamente hay productos que son bestseller, que son Popular Now y sus precios son mucho más altos en comparación a las sudaderas regulares. Además que son perfectos para poder venderse durante cualquier temporada del año, ya que las sudaderas suelen ser productos perennes que las personas aman poder comprar durante cualquier mes del año. Actualmente este acabado está disponible principalmente en el modelo Gildan 18000, uno de los favoritos en el mercado por su calidad y por la comodidad. Y algo bueno por aquí es que hasta el 2025, aún no sabemos exactamente qué fecha, pero la digitalización que es parte del proceso del bordado es gratuito en Printify. Esto no lo encontramos en otras plataformas que hacen bordados de manera gratuita, así que definitivamente podría ser una buena oportunidad el poder utilizarlo antes de que tenga algún precio. Y con la reciente unión de Printful y Printify, puede que ahora tengamos también la oportunidad de poder crear diseños de bordados en diferentes partes de lo que es el sweatshirt, porque actualmente solamente está disponible en la parte del bolsillo. Así que cuéntame si de repente te gustaría que pueda pedir alguna muestra de Printful y pueda ver la calidad, como también colocarlo en otros espacios de la camiseta. Así que si buscas un producto premium que tenga márgenes atractivos, que se puedan vender de manera más costosa también, los Embroidery Sweatshirts son una muy buena opción para el 2025. Y finalmente, el tercer producto del que te quiero hablar son los Woven Blankets. Este es un artículo que hace poco se lanzó en Printify y de por sí en Etsy había mucha demanda, pero muy poca competencia. Ahora, Allison, ¿por qué hay tanto potencial en este producto? Los Woven Blankets son diferentes de las mantas regulares porque tienen un acabado tejido que los hace únicos, los hace original
y perfectos para poder utilizarlo principalmente en lo que son decoraciones del hogar como también regalos. Y este tipo de producto no solamente es funcional, sino que también tiene un valor estético que los clientes aman. Principalmente en Etsy, donde las personas suelen buscar específicamente productos especiales, productos artesanales, etcétera. Ahora, ¿cuáles son uno de los beneficios de los Woven Blankets? Uno, que tienen precio premium. Estas mantas específicamente permiten poder venderlo a altos precios, lo que significa mayor margen de ganancia. He visto ciertas tiendas generando hasta más de $100 de ganancia. Sin embargo, en promedio he podido ver entre $40 a $70 como un margen de ganancia final. Entonces, a continuación te muestro a lo que me refiero. Si entramos a Printify y colocamos Woven, es justamente este producto, Woven Blanket, y por aquí podrás ver que sus precios van entre $19.99, es decir, $20 a $41. Y el envío está a $9.99. El más pequeño, de 52 por 37, sería 20 más $10. Entonces, si nos vamos a nuestro reporte de finanzas, por aquí el precio del producto más el envío sería de $30. Entonces, si nos vamos, por ejemplo, a este producto en específico que se está vendiendo también, que aquí podemos ver que tienen más de 20 personas lo tienen en su carrito, es una de las diferentes tiendas que venden este producto y lo venden desde 67.50 al de 52 por 37 y envío gratuito. Entonces, por aquí colocamos 67.50 y la ganancia final sería de $30.64, el tamaño más pequeño. Por aquí, si nos vamos al mediano, sería de 87.30 y en Printify nos estaría costando $27 más $12, que sería aproximadamente unos $39. Así que por aquí colocaré $39, sería un margen de ganancia de $40. Y si vendiera el más grande estaría $117. Por aquí colocaremos $117 ya que no cobran por envío. Y el precio en Printify es de $41 más $15, es decir, aproximadamente 56, $57. Vamos a colocarle por aquí $57, que nos estaría dando un margen de ganancia de aproximadamente $49. El segundo beneficio es la diferenciación, ya que al ser un producto nuevo, como les comentaba, hay poca competencia y mucha demanda. Y también de esta manera puedes ofrecer personalizaciones, puedes llevarlo a diferentes tipos de nichos. Recuerda que es súper importante diseños que logren conexión emocional con las personas. Algo que he visto que funciona muy bien también en este tipo de productos es el arte abstracto. Así que si estás buscando un producto con alto valor económico, donde también puedas tener márgenes de ganancia altas, creo que las Woven Blankets sería un excelente producto. Así que espero que este video te haya ayudado a tener una mejor visión de estos nuevos productos que siguen saliendo. Recuerda que t-shirts, tazas y los productos que siguen funcionando una y otra vez también suelen ser una muy buena opción para las tiendas, pero esta vez quería poder compartirte nuevos productos. Así que cuéntame cuál de estos 3 productos fue tu favorito o te gustaría saber un poco más sobre ello. Y si tienes alguna duda o consulta, puedes escribirme en los comentarios y estaré feliz de poder ayudarte en lo que pueda. Y si te ayudó en algo este video, te agradecería muchísimo que le puedas dar like y consideres suscribirte. Es totalmente gratuito y en verdad me ayudaría muchísimo. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao!